Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy vuestro amigo y es un placer enorme volver a conectar con vosotros. Hoy, con la emoción a flor de piel, vamos a sumergirnos en un tema que, como os dije, ha sacudido los cimientos del universo de las telenovelas turcas. Un tema que, creedme, me ha mantenido en vilo, analizando cada detalle, cada movimiento, cual detective en plena investigación. Hoy vamos a diseccionar a fondo el culebrón de Demet Özdemir versus el ex estafador Can Yaman y la épica llegada del karma, o el destino al rescate. Sé que muchos de vosotros, mis queridos seguidores, estáis familiarizados con estas dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo. Demet Özdemir, la musa de la dulzura, la encarnación del talento natural, y la dueña de una belleza que hipnotiza. Y Can Yaman, el galán por excelencia, con esa mirada que parece escrita para las novelas, esa sonrisa que derrite a cualquiera y, claro, ese halo de controversia que lo ha acompañado en los últimos años. Y como ya anticipé, el término estafador es fuerte, lo sé, pero os prometo que al final del vídeo entenderéis por qué lo utilizo. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y dramas, para aquellos que son nuevos por aquí, os doy una calurosa bienvenida y os invito a que os unáis a esta comunidad apasionada por las telenovelas turcas. Suscribiros al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Aquí desmenuzamos cada cotilleo, cada noticia, cada detalle que nos haga vibrar con estas historias que nos atrapan. Así que suscríbete, únete y no te pierdas nada. Ahora sí, preparaos. Vamos a sumergirnos en esta historia que es como una telenovela dentro de una telenovela. Para entender la magnitud de este asunto, es necesario retroceder en el tiempo. Y lo haremos hasta el epicentro de este drama, el rodaje de Erkencikus, la serie que traspasó fronteras, más conocida como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. Esta serie, protagonizada por Demet y Can, fue un fenómeno global. La química entre ellos era explosiva, palpable, y los fans de todo el mundo soñaban con que el amor que veían en la pantalla se hiciera realidad. Y es sorpresa, durante un tiempo el sueño se materializó. Durante el rodaje y sobre todo, después del éxito arrollador de la serie, Demet y Can parecían estar inmersos en un romance de cuento de hadas. Los paparazzi los perseguían sin cesar, las revistas del corazón no se cansaban de dedicarles portadas, y las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada rumor. Era la pareja perfecta, la encarnación del amor idealizado. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja que lo que se ve en las fotos y en los vídeos editados con música romántica. Esa relación que al principio se veía como un idilio, pronto comenzó a mostrar grietas. Comenzaron a circular rumores de discusiones, de celos, de problemas de comunicación que poco a poco fueron minando la relación. Y como suele suceder en estos casos, la historia llegó a su fin. La ruptura fue dolorosa, con cicatrices que tardaron en sanar, y cada uno siguió su camino profesional y personal. Hasta aquí, todo más o menos dentro de lo normal en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, lo que vino después es lo que realmente nos interesa para este vídeo y para entender el porqué del rescate que mencionamos. Can Yaman, tras la ruptura, comenzó a generar una serie de controversias que para muchos cuestionaron su imagen pública y pusieron en entredicho su reputación. Declaraciones polémicas, comportamientos excéntricos y, en definitiva, una actitud que para muchos contrastaba con el galán romántico que los fans habían conocido en Erkencikus. Aquí es donde el término estafador entra en juego y se justifica, aunque deba recalcar que no es una acusación legal, por supuesto. No se trata de un delito, sino de una sensación generalizada, de una percepción. Muchos fans y observadores de la industria comenzaron a acusar a Can Yaman de, digamos, manipular su imagen, de aprovecharse de la lealtad de sus fans, de usar su fama para su propio beneficio, sin tener en cuenta el impacto en los demás. Se habló de promesas incumplidas, de contratos que generaron dudas, de una falta de transparencia que sembró la desconfianza. Rumores sobre supuestas peticiones extravagantes, sobre el control que ejercía sobre su imagen, sobre el aprovechamiento económico de su fama. Todo ello, sumado a una actitud que para muchos rozaba la arrogancia, erosionó la imagen de galán que había construido con tanto esfuerzo. Y mientras tanto, ¿qué ocurría con Demet Özdemir? Ella, ajena a esas polémicas, siguió trabajando incansablemente, cosechando éxitos y manteniendo una imagen impecable. Con su encanto, su profesionalidad, su talento innato y su cercanía con el público, se ganó el cariño incondicional de los fans y el respeto de la industria.
Mientras N. Yaman se enredaba en controversias que lo alejaban de la imagen que lo había catapultado a la fama, Demet consolidaba su posición como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Ella, con su sonrisa y su talento, se mantuvo fiel a sí misma. Se mantuvo enfocada en su trabajo, en mejorar cada día y en conectar con el público a través de sus interpretaciones. No se dejó arrastrar por las polémicas, ni por los rumores, ni por la presión mediática. Y eso, amigos míos, es admirable. Y ahora, llegamos al punto álgido de esta historia, el momento del rescate en el último segundo. ¿Quién fue el que, de alguna manera, protagonizó este rescate, este acto de redención? Pues ni más ni menos que el destino, o quizá el karma, como os decía al principio. En el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y concretamente en este caso, el destino, o el karma, se manifestó de una forma que para mí fue perfecta. Se manifestó a través de un nuevo proyecto para Demet Özdemir. Un proyecto que paradójicamente involucraba a un personaje y a un compañero de reparto que en cierto modo, contrastaban con la imagen que Can Yaman había construido en ese momento. Me refiero a la serie Farah, o Mi nombre es Farah, un drama desgarrador que narra la historia de una mujer, Farah, que se ve obligada a tomar decisiones extremas, decisiones difíciles, para proteger a su hijo. Es una historia de supervivencia, de lucha constante, de amor incondicional, de sacrificios y de valentía. Una historia que por su crudeza y su realismo, cautivó a la audiencia. Pero lo más interesante de esta historia, lo que la convierte en un verdadero rescate para Demet, es la elección del coprotagonista. En Farah, Demet comparte protagonismo con Engin Akyürek. Engin Akyürek, un actor turco de renombre internacional, conocido por su impecable profesionalidad, por su discreción, por su talento que conmueve y por su capacidad para conectar con el público. Engin es para muchos la antítesis de Can Yaman en cuanto a comportamiento público y a la imagen que proyecta. Es un actor que prefiere que su trabajo hable por él. Es un actor que huye de las polémicas. Un actor que se concentra en su oficio y que respeta a sus compañeros y al público. La elección de Engin Akyürek como coprotagonista de Demet Özdemir en Farah fue, en mi opinión, una jugada maestra. No solo porque la química entre ellos en la pantalla es palpable, emocionante y te atrapa desde el primer momento, sino porque sirvió para contrastar aún más la imagen de Demet con la que había quedado Can Yaman, sumido en sus propias batallas y decisiones cuestionables. Mientras Can Yaman, con sus supuestas estrategias y decisiones controvertidas, parecía enredarse cada vez más en problemas que dañaban su imagen, Demet, con su elección de proyectos, con su ética de trabajo y con su compañero de reparto, se reafirmaba como una actriz seria, profesional, comprometida con su trabajo y con el público. La serie Farah fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La crítica la aclamó y Demet recibió elogios por su desgarradora interpretación, por su capacidad de transmitir emociones tan intensas. En resumen, el rescate en el último segundo fue la llegada de Engin Akyürek y el éxito arrollador de Farah. Un proyecto que sin buscarlo sirvió para limpiar la imagen de Demet, para reivindicar su talento y al mismo tiempo, para poner en evidencia las controvertidas decisiones de Can Yaman. Pero ¿por qué digo que esto fue un rescate? Porque en mi humilde opinión, Demet Özdemir, por su talento, por su esfuerzo, por su valía como actriz y como persona, merecía un proyecto que la reivindicara y que la alejara de la sombra de las polémicas. Ella, con su esfuerzo, merecía un proyecto que la potenciara y la elevara. Y Farah fue ese proyecto. Fue la oportunidad de demostrar, una vez más, su capacidad actoral, su versatilidad, su pasión por su trabajo y, sobre todo, de consolidar su posición como una de las actrices más importantes de la industria turca. No se trata de comparar ni de juzgar. Cada persona es dueña de sus decisiones. Cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias que estos tienen. Pero sí es cierto que en este caso el destino, o el karma, pareció hacer su trabajo. Demet, con su elección de proyecto, con su entrega, con su humildad y con su compañero de trabajo, demostró que el talento, la profesionalidad, la discreción, la honestidad, el trabajo duro y la cercanía con el público son valores que a la larga, siempre triunfan. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo, ese universo de luces y sombras, puede ser impredecible. De cómo la fama y el éxito pueden ser efímeros, volátiles. Y sobre todo de cómo la imagen que proyectas, la imagen que construyes, puede marcar la diferencia, para bien o para mal.
En este caso, Demet Özdemir ha sabido construir una imagen sólida. Da una imagen basada en el talento, en la profesionalidad, en la cercanía con sus fans, en la humildad y en el respeto por su trabajo. Y aunque nadie es perfecto, es un ejemplo inspirador para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo de la televisión, en el mundo del arte y del entretenimiento. Y mientras tanto, ¿qué ha sido de Can Yaman? Pues sigue trabajando. Sigue protagonizando proyectos. Sigue teniendo miles de fans que lo adoran y lo apoyan incondicionalmente. Pero para muchos, su imagen ya no es la misma. Las controversias, los rumores, las decisiones que tomó en su momento han dejado huella. Es innegable que ha perdido credibilidad. Y aunque tiene muchos seguidores, es innegable que en términos de imagen pública, ha sufrido un revés. Esta historia, mis amigos, es una lección valiosa para todos nosotros. Nos recuerda que el talento, la honestidad, el trabajo duro, la humildad, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y el respeto por los demás, son las claves del éxito duradero. Y que a veces el destino o el karma nos pone en el camino a las personas y los proyectos que nos ayudan a crecer, a reafirmarnos y a encontrar nuestro verdadero camino. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta profunda reflexión sobre Demet Özdemir, Can Yaman y el rescate en el último segundo, que ha sido la llegada de Anfara. Ha sido un tema apasionante, un tema que me ha dado pie para pensar sobre el juego de la imagen pública, sobre el impacto de nuestras decisiones en la industria del entretenimiento, y sobre la importancia de mantener la autenticidad y la integridad en un mundo tan competitivo y efímero como es el de la fama. ¿Qué os ha parecido a vosotros, mis queridos seguidores? ¿Estáis de acuerdo con mi análisis? ¿Tenéis alguna opinión sobre Demet, sobre Can, sobre la serie Anfara, o sobre el concepto de karma y destino, en este caso? Me encantaría leer vuestros comentarios, conocer vuestra perspectiva, compartir vuestras opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante y que genera tantas emociones. Dejad vuestros comentarios abajo, compartid vuestras opiniones, y construyamos juntos esta comunidad. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos, compartir vuestras opiniones, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis, aquí hablamos de telenovelas turcas, de cotilleos, de noticias, de análisis profundos, de reflexiones y de mucho más. Así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y recordad suscribiros al canal para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.